Muy buenas tardes, 4:05 y arrancamos ya mismo nuestro programa de hoy, 8 Magazine en directo. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Eso sí, ya saben que de nuevo estamos en estado de alarma, aunque no es como en el mes de marzo. Hay que respetar el toque de queda, es decir, estar en casa desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en Castilla y León, ya lo saben, y por supuesto limitar nuestros movimientos lo máximo posible. Eso es lo que conocimos este fin de semana, es decir, como decía el presidente del Gobierno, pues la mayoría de lo posible, la medida de lo posible, estar en casa, quedarnos en casa. El estado de alarma, como les decía, entró en vigor este pasado fin de semana y ¿quieren saber cómo se vivió en Segovia? Pues así, miren. En la noche previa a la entrada en vigor de las restricciones, la policía interponía 21 actas de sanción por una reunión en un garaje de la calle de los Coches. Fue horas después de anunciar la Junta un toque de queda que entraba en vigor el sábado. Decidimos adelantarnos para salvar vidas y el viernes aprobamos en un Consejo de Gobierno extraordinario la aplicación de esta restricción nocturna. Y que iba a ser rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque el estado de alarma decretado en la tarde del domingo volvía a aplicarlo de 10 de la noche a 6 de la mañana. La angustia, la incertidumbre e incluso también el malestar de las generaciones más jóvenes que van a tener que verse de nuevo obligadas a restringir su movilidad, su vida social. Las multas de la primera noche quedaban en nada, fueron 26 actas de sanción, 12 en una concentración en el acueducto. El ayuntamiento activaba el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil, aumentando la vigilancia nocturna y ha suspendido el bus búho. Tras la conferencia de presidentes, Fernández Mañueco volvía a poner sobre la mesa la posibilidad de un cierre perimetral. No lo descartamos, en este momento no lo hemos tomado, pero es posible que se tome esa decisión. Una situación que nos retrotrae a marzo, con más medios, eso sí, con una lectura similar. Es muy probable que la evolución vaya a seguir incrementándose durante los meses invernales. Esta semana el Gobierno regional aprobará más medidas cumpliendo con el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud al estar en una situación extrema. Durante unas horas, Marcos de Diego suministró productos al restaurante José María. Allí 2 de sus compañeros, Josefa y Francisco, atendían las reservas. Una plantilla que creció durante 3 jornadas en 12 personas, porque estos usuarios de la Asociación de Alzheimer compartieron trabajo con ellos, los trabajadores que les recibieron con los brazos abiertos para plasmarlo todo en un calendario. Estamos manejando mucho nuestro día a día la palabra recuerdo, la palabra memoria, la palabra olvidar. Si algo tiene que ver estas 3 palabras es con esta enfermedad, con la enfermedad del Alzheimer, que tantas familias están sufriendo y sus familiares están al lado. Una colaboración que quedó retratada por Javier Román para visibilizar la lucha de este colectivo, cuya capacidad cognitiva se merma con el paso del tiempo y que sumará fondos para construir ese ansiado centro. Hay que seguir. Veíamos que era una necesidad, que no era un capricho nuestro, sino una necesidad y cada vez mayor. Mientras esto no tenga cura, esto va. Brindan para que 2022 pueda ser el año en el que tengan ese espacio con 3 unidades de estancias diurnas que acojan a casi 50 usuarios, cuya memoria puede dormir y no recordar, pero el corazón nunca olvidará lo que sintieron en esta jornada. El Grupo Socialista presentará hasta 3 mociones en el próximo pleno de la Diputación. Una para solicitar que los planes de empleo se convoquen en el mes de enero y tengan 12 meses para que cada municipio los pueda desarrollar. Para que al final la efectividad de las líneas que se ponen a disposición de los ayuntamientos consigan y logren su objetivo. Y es que al final que todos los pueblos puedan optar, casi el 100% de los pueblos opten porque les venga bien. De esta manera se conseguiría cubrir las necesidades de cada pueblo en cada momento. El Partido Socialista también se prestará a poner en marcha un servicio de asesoramiento, gestión, seguimiento y presentación de proyectos para los fondos europeos. Un plan de economía digital, un plan de economía verde, una provincia digital y una provincia verde. Cumplimos todas las características. Ya que llegarán a nuestro país más de 72 millones de euros, aún por definir la cuantía destinada a nuestra comunidad y la partida para nuestra provincia. Por último, la tercera moción irá destinada a hacer frente a los gastos excepcionales generados por la COVID-19 en centros escolares. Aumentan las cargas de trabajo y con eso aumenta el presupuesto que tienen que poner los ayuntamientos para que se haga bien la limpieza. También con ello aumentan los gastos en productos de limpieza y en productos de desinfección.
así como en EPIs o en un importante incremento en gasto energético por la continua ventilación de las aulas. Euromaster La Unión, expertos en neumáticos y mecánica rápida, mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Si vuelves, hazlo con el depósito lleno. Llévate hasta 40 euros en combustible por la compra y montaje de neumáticos BF Goodrich. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Bueno, pues hemos visto cómo fue ese inicio del estado de alarma y del toque de queda en Segovia este fin de semana, con esas multas también que ya se pusieron en esa primera noche, y hemos aprovechado también para hacer el repaso de la actualidad. Cambiemos de tema, es momento de teclear www.segoviaempleo.com. Vamos a ver las últimas ofertas de trabajo publicadas en este portal de la Fundación Caja Rural. Cebaga, empresa de fertilizantes y abonos para la agricultura, selecciona para su red en Castilla y León un técnico comercial agrícola. Empresa de construcción, reformas e interiorismo necesita persona para cubrir el puesto de jefe de obra. El Ayuntamiento de Fuenterrebollo convoca plaza de secretaria e intervención. Montajes Eléctricos Lumar busca ingenieros técnicos con conocimientos en programación de sistemas de automatización y control de procesos industriales. Residencia de Ancianos Los San Pedros necesita cubrir con urgencia el puesto de enfermero. Delcom, operador logístico, busca personal de tráfico. Empresa ubicada en Valverde del Majano precisa cubrir un puesto de técnico en ingeniería industrial y de la producción. El Ayuntamiento de Basardilla convoca plaza de interinidad de secretaria e intervención. Estas son las ofertas del boletín segoviaempleo.com, el portal virtual de la Fundación Caja Rural. Bueno, y lo que no hemos podido ver ayer, debido a que era festivo por San Frutos, será el repaso de la actualidad deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Fuentetaja, que hoy sí nos ofrece este resumen. El fin de semana deportivo nos ha dejado el regreso de los aficionados de la gimnástica segoviana al campo municipal de la Albuera después de casi 8 meses. Eso sí, en los accesos, control de temperatura a todos los seguidores gimnásticos, entrega de una declaración responsable de no tener síntomas compatibles con la COVID-19 y, por supuesto, mascarilla y distancia de seguridad en las gradas del municipal segoviano. Cerca de 400 aficionados desafiaron el viento y la lluvia en una tarde muy desapacible para ver este primer compromiso de la temporada en casa de la gimnástica segoviana. Y de hecho, el conjunto azulgrana le devolvió a los aficionados un regalo en forma de goles. 6-1 se impuso el conjunto de Manu González después de completar un sensacional partido, uno de los mejores en las últimas 2 temporadas del conjunto gimnástico. Al principio se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de José Antonio Torquemada, utillero de la segoviana, y de las víctimas en Segovia de la COVID-19. El Mirandés B llegaba a Segovia con tan solo 13 jugadores, después de haber pasado un aislamiento de 10 días. Muy pronto, en el minuto 6, la segoviana se adelantaba con este penalti sobre Adeba, uno de los grandes protagonistas del partido. Lo iba a transformar Calleja. El 1-0 que subía al marcador de la Albuera. La gimnástica segoviana estaba en esos momentos jugando un fútbol de alta escuela. Ibi, uno de los más destacados en los primeros minutos, se lesionó en este encontronazo con un jugador del Mirandés, tuvo que abandonar el terreno de juego. En el 35, Alex Conde, otro de los destacados de la segoviana, estrelló el balón en el cuerpo del guardameta de Miranda de Ebro, pero muy atento en boca de gol. Adeba marcaba el primero de su cuenta particular, era el 2-0. Observen el pase milimétrico de Alex Conde para Adeba, que se marcha por velocidad y bate por bajo a Alberto, situando el 3-0, minuto 39. La conexión Alex Conde Adeba, que va a dar muchas alegrías a los aficionados de la gimnástica segoviana. Y es que el conjunto de Manu González, repetimos, cuajó uno de sus mejores encuentros en la Albuera en las 2 últimas temporadas. Otro pase en profundidad ya en el 46 sobre Adeba, que picó ante la salida del guardameta del Mirandés para establecer el 4-0. Estaba siendo un festival de goles de la gimnástica segoviana. En el minuto 63, el pase de Alex Conde sobre Gómez,
que solo tiene que empujar la pelota para situar el quinto, la cuenta de la gimnástica segoviana. Manu González, que fue dando entrada a algunos de los jugadores menos habituales. En el 70, la asistencia de Gómez para Dani Arribas, que sin parar la pelota aloja el esférico dentro de la portería del Mirandés. 6-0. Ya en los últimos instantes, su aldea marcaba el gol del honor para los de Miranda de Ebro con este fantástico disparo desde la frontal después de 2 recortes. 6-1. Victoria incontestable de una gimnástica segoviana que lidera en estos momentos la tabla en este subgrupo B de la tercera división. Bueno, no sé si el mejor partido, pero un partido muy bueno, desde luego. Ha salido casi todo como esperábamos. Es cierto que los últimos 20 minutos pues ya el equipo se deja llevar, pero es normal. Es muy difícil mantener la concentración y esa actitud que han tenido desde el principio hasta el 70-75 durante todo el encuentro. El resultado pues al final también te hace bajar un poquito la guardia, pero estoy contento porque todo lo que estamos trabajando está saliendo. Hoy pues el delantero titular se va con 3 goles, el delantero que ha salido en la segunda parte se va con un gol y con muy buenas sensaciones, y creo que el trabajo de todo el equipo pues se ha visto reflejado en un resultado favorable que nos hace pues bueno, seguir este camino en una temporada más corta de lo habitual, pues de momento con 6 puntos, pues como tú dices, no sé si soñado, pero muy cerca de lo que queríamos. Comenzaba la temporada en la segunda división B con derrota 3-2 en los últimos instantes del Sego Sala ante el Albense, mientras que el Unami jugaba su primer compromiso de la temporada en el Pedro Delgado, con varias jugadoras disputando el partido con mascarilla, Cris, Usa y Rocío. El conjunto segoviano se adelantó 1-0 en la primera parte, a 4 del descanso empataría el Mora. En el segundo periodo las castellano-manchegas se volvían a situar por delante en el marcador, empataría Laura Llorente y en los últimos instantes el Mora conseguía la victoria 2-3. Han hecho un partido creo que muy completo en líneas generales, tanto en ataque como en defensa, y por simples errores defensivos, errores puntuales, y vuelvo a remarcar que puntuales, quizá hemos tirado un gran trabajo de por medio. Y eso es de verdad lo que me duele a mí aquí. Pero vamos, el trabajo de las chicas está fenomenal y de estos errores son de los que no hay que volver a cometer para competir contra todo el mundo y ganar los partidos. Cambiamos de tema. ¿Se acuerdan de lo que son los bonos comercio? Seguro que sí. Bueno, pues se trata de descuentos de 10 euros por cada 20 de compra en establecimientos de la ciudad de Segovia que, por supuesto, estén adheridos a esta campaña. Pueden solicitar sus bonos comercio, 2 por persona, si están empadronados en Segovia y si tienen más de 16 años. Si ya los han gastado, pues fenomenal, que lo disfruten, y si no, dense prisa porque los bonos comercio, cada establecimiento tiene un cupo y ya están prácticamente agotados. Hola, soy Luis Matarrán, propietario y gerente de Tierra de Sabor Plus Selección Segovia, y estamos aquí en la Plaza del Corpus de Segovia. La experiencia ha sido positiva, en mi caso. Yo he agotado ya los 250 bonos que he canjeado a los clientes de Segovia y la verdad es que estoy muy contento. Nos ha permitido que muchos clientes de Segovia, que eran clientes ya habituales de la tienda, al no haber turismo internacional o nacional, han podido disfrutar de nuestros productos y con esos bonos de descuento. Y luego muchos clientes que no conocían la tienda, porque bueno, pues ha sido una manera de que nos conozcan, y muchos están repitiendo. La verdad es que estamos contentos. Pues muchos clientes venían a tiro fijo, venían algunas cosas claras, ¿no? Querían todo el tema de legumbres. Ahora empieza un poquito el frío, el invierno, y estaban pidiendo legumbres, judiones, garbanzos. Y luego el tema del vino, también ha gustado mucho. Y luego muchos clientes que se dejan aconsejar, que llegan y dicen: oye Luis, sorpréndeme, búscame una cosa interesante, a ver qué podemos ofrecer ahora, ¿no? Pues para el fin de semana, para tener así, y aquí como tenemos un poco de todo, ¿no? De todos los productos, pues es la ventaja que puedan tener. Muy sencillo, se entra en la página de Son Compras y mucho más, que ha creado el Ayuntamiento de Segovia, se mete el carnet de identidad, se mete una clave, te descargas el bono y con ese bono vas a los establecimientos que estamos adheridos a la campaña, haces una compra de 20 euros o superior, si es superior pues mucho mejor para todos, y tienes un descuento de 10 euros sobre esa compra. Así que bueno, pues hay que aprovecharlo, son 20 euros que nos da el Ayuntamiento para los empadronados en Segovia y yo creo que es una manera
buena de fomentar el comercio de Segovia. Ya saben, dense prisa y gasten sus bonos comercios si todavía no lo han hecho. Bueno, estos días convulsos, ya lo saben, se suceden varias concentraciones, ya lo han visto, por ejemplo, en contra del toque de queda o a favor de sectores que lo están pasando mal, como es, por ejemplo, pues el sector de la hostelería o el sector de las peluquerías y los centros de estética. Se movilizaron el pasado día 20 y piden, entre otras cosas, una bajada del IVA. Con nosotros está esta tarde Yolanda Contreras, ella es peluquera y además una de las organizadoras de esa movilización. Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Un apunte, yo no he sido organizadora, pero soy compañera. Compañera, y has estado apoyando, ¿no?, al sector y bueno, pues a todas las personas que se movilizaron. Más de 150, creo, aquí en Segovia, Yolanda, de profesionales, peluqueras, peluqueros, también de centros de estética. Una movilización importante, llamada además en todo el territorio español, en todo nuestro país, no solamente en Segovia, que pedís pues varias reivindicaciones. Como todos los sectores, no estáis pasando por un buen momento. Bueno, sobre todo nosotras pedimos una bajada del 21%, que ya subimos en el 2012. Muchos de los negocios asumieron ellos mismos su propia subida, con lo cual pues en los primeros 2 años ya cerraron muchísimos establecimientos. Ahora encima, con todo esto, pues lógicamente, si los ingresos son entre un 30% menos o un 50% menos, los gastos que tenemos son todos iguales, lógicamente un 21% es mucho, porque nos parece un agravio en comparación con otros sectores como es, las floristerías, los cines, pues que les bajaron el IVA, y entonces, bueno, pues... ¿Creéis que podría ser otro ejemplo también el de las peluquerías que se hicieron? Hombre, no es que se fuera a arreglar todo porque eso, pero desde luego sería una bocanada de aire fresco y un poquito de ilusión con todo esto, ¿no? Poder mantener tu negocio, poder seguir dando trabajo a tu gente y en una palabra, salir adelante, ¿no? Trabajar, ¿no? Seguir trabajando por lo menos con un poquito de normalidad. Yolanda, en nada vamos a seguir hablando de estas reivindicaciones y de otras muchas y de cómo se vivió esa movilización del pasado día 20. Antes nos vamos a publicidad, nos mueven del sofá y a la vuelta continuamos la entrevista. Hasta ahora. Estamos de vuelta, son casi las 4:30 de la tarde y seguimos en directo en 8 Magazine. Antes de irnos a publicidad estábamos charlando con Yolanda Contreras, ella es peluquera y ha participado en esa movilización que tuvo lugar en Segovia el pasado día 20 de peluqueras, peluqueros y personas también que llevan centros de estética. Yolanda, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Habíamos dejado la conversación, Yolanda, en que una de vuestras reivindicaciones, la más importante podemos decir, es que os reduzcan el IVA. Ahora mismo tenéis un 21% y me comentabas que bueno, pues que muchas veces la mitad, ¿no?, de lo que ganas es lo que tienes que pagar. Es que entre el IRPF, el IVA, otros impuestos que hay del ayuntamiento, tal, al final es que ganas el tiempo que estás ahí, porque en realidad ingresos hemos reducido ahora muchísimos. Muchos más gastos, porque los gastos siguen siendo igual, más ahora los desinfectantes, mascarillas, geles, mamparas y ayudas muy poquitas. Pocas. Curioso también, lo comentábamos en este ratito de publicidad, Yolanda, como en los meses de abril, mayo, cuando ya se iban perfilando, ¿no?, unas fases, una desescalada, pues
todo el mundo quería volver a las peluquerías, a los centros de estética, es decir, todo el mundo queríamos volver a ponernos, decíamos, decentes, ¿no? Y bien lo decía Yolanda, bueno, es que salieron muchísimos memes, muchas bromas de que la gente pues quería de nuevo ir a cortarse el pelo, a afeitarse, los hombres también, que se habían dejado unas barbas, ¿no? Durante el confinamiento. Erais de primera necesidad, ¿no? Y, allí nos dijeron que entonces éramos, en ese momento cuando se dijo lo de la alerta, éramos de primera necesidad. Y entonces, claro, ahí está el chiste cuando nosotros pagamos un 21%, que es un servicio de lujo. ¿Sabes? Con lo cual es mucho y es un agravio contra otros sectores como floristería, cines, gimnasios, que nos lo subieron al mismo tiempo, pero a ellos sí que lo han bajado y a nosotros nos dijeron que lo revisarían en el 2018 y aquí seguimos, esperando. ¿Cómo estáis funcionando ahora mismo? Porque estamos viendo, por ejemplo, en imagen, ¿no? En esas imágenes de hace unos meses ya, de cómo os teníais que preparar para la vuelta, para volver a abrir vuestros centros. Claro, todo esto también ha llevado a una inversión. Es decir, vosotros habéis tenido que comprar material, desinfectantes, mamparas. Lo primero para poder trabajar. O sea, primero para poder abrir, gasto, simplemente. Exactamente. Y luego un ingreso que habremos reducido entre un 30, un 40 o incluso un 50%. Está yendo menos gente. Menos. Es que tiene que ser más espaciado, no puedes tener demasiada gente en el salón, tienes que limpiar y desinfectar el tocador y el sillón antes de que se siente otra persona, con lo cual, claro, eso lleva un poquito más de tiempo. Lógicamente, menos personas. Bueno, pues una situación complicada de nuevo en otro sector. Comentabas que la facturación también ha bajado, que claro, pues puedes atender a menos gente y además vosotros, en vuestro caso, trabajáis mucho con eventos, es decir, con celebraciones, bodas, bautizos o cualquier otro evento, cosita, ¿no? Sí. Que digas, bueno, pues mira, me apetece ir a la peluquería, que me pongan guapa o guapo, ¿no? Claro. O a un centro de estética. Ahora mismo no hay nada que celebrar, o por lo menos lo celebramos en pequeñísimo formato. Claro, no, y luego también hay muchísima gente que es verdad que sí que es necesario el servicio porque ellas mismas por sí solas no se lo pueden hacer en casa. Entonces, claro, si después de 2 meses que, por ejemplo, no has ido ni a cortarte el pelo ni nada, claro, lógicamente, pues tú misma te ves mal, te ves eso, todo eso en el ánimo también influye mucho, afecta, con lo cual, sí, psicológicamente. Claro, necesitamos estar un poquito bien para ofrecer mucho más a los demás, ¿no? Y eso, y hay mucha gente que ni siquiera puede hacerlo por sí misma. Entonces, claro, sí que somos de necesidad, porque la higiene es necesidad. Y además, los peluqueros y peluqueras y salones de estética dan un puesto de trabajo a más de 15.000 personas. Y puede que con todo esto, a lo mejor se pierda pues un 47% de puestos de trabajo. Madre mía. Que parece una tontería, pero no lo es, desde luego. Y casi el 80% de esos puestos de trabajo, la mayoría, son autónomos. Con ese esfuerzo añadido. Yolanda, hablabais también el otro día, hace una semana, en esa concentración del día 20, del intrusismo laboral. Sí, también. Ahí también tenemos porque claro, lógicamente la gente, bueno, pues con un cepillo, unas tijeras y y ahora que se lo han puesto tan fácil, ¿no? Puedes ir a cualquier sitio y ganarte un dinerito. Si lógicamente tú lo pones a la mitad de lo que yo cobro yo, la gente no es tonta. O no es que podía pensar, hombre, todos pagamos impuestos, si te pago impuestos tengo más cosas, tengo seguridad social, tengo carreteras, tengo muchas cosas. Si no lo pagas, lógicamente todo ese dinero en negro, pues claro, yo pierdo y la economía pierde también, porque hay mucha economía sumergida que eso a la larga no es buena, no es bueno para nadie. Se pierden puestos de trabajo y se pierden, pues sí, familias, ¿no?, que dependen de este trabajo y de otros. Tú expones mucho y arriesgas mucho abriendo un salón y ya en el momento que abres la puerta ya tienes gastos, ¿no? Y claro, pues te da rabia, ¿no? Porque tú intentas salir adelante y eso. Y lo malo es que cada vez hay más.
Bueno, pues más de 150 personas estuvieron el otro día a los pies del acueducto, peluqueros, peluqueras, profesionales de los centros de estética. Lo que pase con el IVA no depende de vosotros, vosotros podéis hacer esas movilizaciones. Ahora lo que necesitamos es que las organizaciones y los poderes logísticos, no sé cómo, los que se encargan de eso. Exactamente, pues claro, necesitamos ayuda y que nos ayuden y para poder llegar a esto. Entonces ahora mismo, pues bueno, con nuestro grupo que hemos formado aquí en Segovia, que estoy súper orgullosa porque han conseguido mucho en esta ciudad, pues es seguir, que nos escuchen y poder llegar a esas altas esferas para ver si es verdad que revisan nuestro IVA y nos dan esa ilusión y podemos seguir trabajando un poquito más y cuidando a todo el mundo para que la gente que vaya a nuestros salones vayan con la certeza y la confianza de que está todo bien desinfectado y que pueden ir muy tranquilamente, porque los primeros que queremos que ellas estén bien y estupendas somos nosotros. Bueno, iba a decir, Yolanda, precisamente que lo del IVA, lo que pase con el IVA en el sector de la peluquería y de los centros de estética no depende de vosotros. Vosotros podéis levantar la voz y alzar la voz lo más alto posible para que os oigan los que os tienen que oír. Pero lo que sí que podéis hacer es uniros y ser cada vez más fuertes, porque bueno, pues la unión hace la fuerza, ¿no? Pues así es. Y creo que estáis pensando ya en una asociación, ¿no? En algún tipo de unión. Sí, en algún tipo de unión. Desde luego ese día estábamos tan emocionadas y tan orgullosas las unas de las otras de lo que habíamos conseguido, que no queremos que se pierda ese grupo y poder hacer algo más, como una asociación de peluqueros, por ejemplo, que no hay en Segovia, ¿no? Que creo que nos ayudaría a todos, ¿no? Porque tenemos que entender que no somos rivales ni eso, todos somos compañeros y cada uno se intenta ganar su pan y salir adelante. Entonces, pues unidos, mejor. Bueno, ahí os estamos viendo bien unidos, esas imágenes del pasado día 20. ¿Cuántos sectores, desde luego, estáis lanzando un SOS, una llamada de auxilio en esta pandemia? Pues sí, la verdad es que claro, esto ha hundido el país y nos va a hundir a todos, porque es verdad que todo supone pues a todo el mundo, porque claro, la gente necesita trabajar porque necesita mantener a su familia, necesita y tal, pero es verdad que lo más importante es la salud y todos nos tenemos que cuidar, y si hacemos las cosas bien podemos seguir trabajando, cuidándonos, aunque sea el 50%, pero poder trabajar, que es lo que queremos, poder trabajar y cuidarnos. Yolanda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y muchísimo ánimo a ti y a todos los miembros del colectivo y profesionales, que sigáis trabajando lo que podáis y lo que os dejen. Gracias por darnos esta oportunidad y nada, ahí estaremos en la lucha, ¿no? Gracias, Yolanda. Gracias. Hablamos ahora de San Frutos, la festividad de San Frutos que acabamos de celebrar. Un día que en esta ocasión fue extraño, ya lo saben, pero en el que al menos los segovianos pudieron cantar y cumplir con la tradición del villancico del Santo de San Frutos. Además lo hicieron por partida doble, miren por qué. Sin que muchos lo supieran, la catedral sí que acogió finalmente una interpretación del villancico de San Frutos. El que fuera su director durante más de 2 décadas, Alfonso Frechel, improvisó con la complicidad del Cabildo de la Catedral que se cantara al inicio de la misa de las 12 de este 25 de octubre. Lo hicieron 12 componentes de la coral Voces de Castilla, dirigidos por Enrique Salgado, con el único acompañamiento de un órgano y de las solistas, que por primera vez en la historia fueron 2 niñas.
El villancico de San Frutos es como una especie de imán que nos, primero, a los que estuvimos en el seminario, pues nos trae unos recuerdos gozosísimos, muy alegres, y a quienes luego después se han ido uniendo, participando de una manera u otra, pues es verdad que nos hace sentirnos un poco más segovianos, porque esta figura de San Frutos, que él lo dejó todo por seguirle a él, hizo realidad lo de Santa Teresa. Hace poco que celebramos su fiesta, solo Dios basta. Se dejó llenar por Dios, renunció a todo lo de este mundo para en la soledad y en el silencio encontrarse con él. La lluvia amenazó con estropear los sencillos actos que había preparados en la Plaza Mayor, pero el santo obró el milagro y todos los segovianos que quisieron pudieron interpretar el villancico de San Frutos con la ayuda de la Unión Musical Segoviana. Hemos reducido la agrupación instrumental de 30 instrumentistas que solemos unirnos para tocar. En este caso se ha reducido a unos 10. Y después, por otro lado, el coro, que es lo fundamental del villancico, en el cual pues participa toda la gente de Segovia que quiere. Pues en este caso hemos hecho una adaptación, y para que haya un referente de lo que es cada una de las voces, va a participar un cantante de cada una de esas 4 partes que componen el coro. Y además el resto de los coristas que participan anualmente en el villancico, pues se distribuirá a lo largo de la plaza con estas cuadrículas que podéis ver, y pues cantarán desde sus espacios, y yo les dirigiré como si nos encontráramos en el trascoro de la catedral. Al terminar, las 2 personas más felices eran Leire Matesanz y Chloe Baeza, que se encargaron del solo tanto en la catedral como en la Plaza Mayor. Yo me llamo Chloe Baeza Sanz y estudio en Gredo San Diego Buitrago. ¿Tú? Pues yo me llamo Leire Matesanz y estudio en
en el Palazuelos de Eresma, en la Atalaya. Bueno, ¿y qué os ha parecido la experiencia de cantar el villancico? Pues ha sido una experiencia muy buena y pues somos las primeras niñas en cantar el villancico y pues me ha gustado mucho. Pues a mí igual, me ha gustado porque pues eso, somos las primeras y me ha gustado mucho porque aparte me ha hecho muchísima ilusión y lo hemos trabajado mucho y pues ha salido bastante bien. Un villancico este año diferente, ¿no? Y tanto que diferente, porque hemos cambiado niño por niñas, no una sino dos, como habéis visto, por motivos de COVID, porque estaba preparado también con un niño, pero tuvo que ser confinado. Y yo, ante el miedo de no tener a nadie, pues dije, voy a preparar a dos, para si falla una esté la otra. Y como las dos han estado perfectamente, pues al final he decidido que no podía eliminar a ninguna de las dos y que quedaría bonito también que hicieran esto. Así que ha sido el primer momento, creo que de la historia del villancico, que han podido hacerlo dos niñas. También fue atípica la interpretación del himno a Segovia, aunque brilló con una luz especial en la voz de Candela Pumares. Pues así fue esa festividad de San Frutos atípica de este 2020. Volvemos a hablar de los bonos comercio. Ya saben que si tienen más de 16 años y están empadronados en la ciudad de Segovia, pueden solicitar 2 bonos comercio. Les ofrecen 10 euros por cada 20 de compra. Cada establecimiento tenemos nuestro propio perfil en la página Son Compras y Mucho Más. Simplemente ella me trae un código que se ha descargado, entonces de la venta que voy a hacer la descontaría 10 euros del precio. Metería el código que ella me trae en la página y estaría listo. El importe mínimo son 20 euros. Sí, mira, tengo un cheque aquí que quería canjearlo por un jersey que me había gustado, que lo había visto ya antes. Así que me parece muy buena idea porque así aprovecho y compro lo que me gustaba. En los próximos minutos, ya lo han visto, vamos a hablar de letras, así que voy a dar la bienvenida esta tarde en 8 Magazine en directo a José Domingo Pardillos. Pepe, buenas tardes. Hola, muy buenas Bienvenido. tardes. Igual, muchas gracias. Oye, por cierto, Pepe, que tú también has participado en los bonos comercio y además has agotado ya tus bonos. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia positiva, curiosa y yo creo que se puede analizar para
para que se pueda seguir repitiendo actos parecidos. La verdad es que es una manera de motivar a la gente a acercarse por los comercios y bueno, pues ha sido algo como un pequeño empuje, un aire fresco de decir, de pronto tenemos gente en los comercios, en las librerías y tal, y ha sido bastante positivo. Pues sí, además sobre todo en los comercios locales, ¿no? Nuestros comercios de proximidad, que los tenemos tan cerquita de casa y que hay que echar una mano también. Claro, es una de las cosas, sobre todo cuando terminamos con el confinamiento, con la pandemia, era la gran duda que teníamos, el comercio de aquí, el pequeño comercio, ¿no?, de ciudad, es decir, ¿cómo va a responder la gente? ¿Qué va a pasar? Porque claro, sabemos que durante el confinamiento las grandes superficies como Amazon y tal ha tirado muchísimo, ha sido una barbaridad. Entonces, claro, a la hora de volver a abrir nuestras pequeñas tiendas, nuestros pequeños comercios, ¿cómo iba a responder la gente? Y esto ha sido realmente un empujón entre el espíritu de la gente, que yo creo que ha salido de casa con ganas un poco de echar una mano, de colaborar. Y esta iniciativa del ayuntamiento, la verdad es que ha sido positivo. Oye, pues qué bien, a ver si se repite próximamente. Ahí dejamos esa petición y esas buenas vibraciones también de esta iniciativa, que está a puntito de terminar. Ya muy poquitos comercios les quedan sus bonos, así que hay que aprovechar. Pepe, nos traes hoy una selección, como siempre, de lo último y de lo más recomendado, de lo mejor de los libros. En esta ocasión, pues dedicado ya al Día de Todos los Santos, Halloween, bueno, un poquito de misterio, de historias de fantasmas, esas cositas que nos gustan así ya por estas fechas. Sí, la verdad es que por un lado es una sección un tanto atípica, ¿no? O sea, porque siempre que llegan estas fechas hablamos de libros relacionados con la muerte, ¿no? Que lo tenemos ahí como algo que a todos nos da cierto temor, y más en estos tiempos en los que vivimos, que es todo mucho más complicado, ¿no? A todos se nos ha ido algún ser querido y todos tenemos ahora los cementerios y el paso a esa otra vida, ¿no? Que es la muerte, como muy cercana, ¿no? Y bueno, pues el fin de semana que viene, el día 1, celebramos Todos los Santos y hemos hecho una pequeña selección de libros curiosos. Venga, pues vamos al primero, que está dedicado precisamente a los cementerios, en este caso de la provincia de Segovia. Además lo firma nuestra queridísima historiadora Mercedes San de Andrés. Exactamente, es uno de los libros de las becas patrocinadas por la Diputación, ha salido recientemente, hace un par de semanas, y bueno, pues es un recorrido que, como me decía Mercedes cuando me comentó que lo iban a publicar, que lleva años paseándose todos los cementerios de la provincia. O sea, igual que en su momento presentábamos el libro de los pueblos, el significado, la toponimia de los pueblos, este es un diccionario prácticamente igual, de todos los cementerios de todos los pueblos. Se ha recorrido paso a paso todos los pueblos de la provincia, buscando curiosidades, buscando epitafios, sacando fotos de gran parte de los libros, hablando de cuándo se creó, de cuándo fue el primer enterramiento, esa cantidad de curiosidades de pueblo a pueblo. Hay mucha gente que cuando habla de los cementerios, está también Mercedes ahora preparando otro, del cementerio de aquí de Segovia, el Santo Ángel de la Guarda, y la gente se extraña, ¿no? Y que dice, ¿qué puede tener de curioso, de positivo el cementerio? Y claro, yo un día se lo comentaba a Mercedes y decía, pues es que tiene muchísimas curiosidades. O sea, desde la literatura que puede tener un epitafio, como uno de los ejemplos que cuenta aquí en Escalona del Prado, que hay 3 o 4 epitafios en las lápidas que son pura literatura, ¿no? Recordando a las personas que se van, hasta las personas que auténticas esculturas. También hemos oído hace poco lo que pasó aquí que robaron la sepultura, las cerámicas de Zuluaga, ¿no? O sea, hay muchísimas curiosidades y bueno, pues es otro punto de vista de nuestra querida Segovia. Pues sí, además creo que recordar que fue el año pasado que hicimos con Mercedes San de Andrés una visita muy breve, de las que ella hace, ahora me imagino que con el COVID, pues no sé si la seguirá haciendo, ¿no? Seguramente que sí, pero con todas estas limitaciones sanitarias, por el cementerio de aquí, de la ciudad de Segovia, Pepe, y la verdad que te sorprende eso de saber pues cuánta literatura tiene un epitafio, ¿no? O quiénes están enterrados ahí, personajes históricos, ¿no? Bueno, pues es curioso, desde luego, tiene que apetecerte hacer esa visita, pero bueno, aprendes también. Sí, además es un sitio que cuando vas a pasear, sea por motivos sentimentales o por dar o sea, no es un sitio muy, no es que sea adecuado, muy recurrido para dar un paseo, ¿no? Pero siempre transmite el pasear entre las tumbas, ese halo de misterio, ¿no? De curiosidad de las personas que están. Siempre vas paseando y dices, fíjate,
un nicho de 1850, o los nichos de los niños que siempre te chocan mucho, te causan más, ¿no? Y Mercedes, la verdad es que aparte de historiadora, se ha hecho una experta ya en nuestros cementerios. Es cierto, además que lo cuenta fenomenal, la verdad que sí, que es difícil contar la historia. Es muy difícil, sí. Así que si quieren buscar ese reportaje también en nuestra página de YouTube de la 8 Segovia lo pueden ver, ese recorrido por el cementerio de aquí de la ciudad. Claro, como dice ya el subtítulo, son museos al aire libre. Totalmente. O sea, son museos que luego vas hablando y hay aquí en Segovia, bueno, es un cementerio pequeñito, pero hay en cantidad de ciudades y capitales hay rutas por los cementerios, ¿no? Y son sitios en los que la gente, pues vas a París y que no apetece pasar por donde están las lágrimas de Baudelaire, o visitas a Inglaterra a John Lennon, o sea, siempre hay muchos sitios como muy que te llama la atención, ¿no? Pues sí, que podemos aprender también historia, ¿no? de esos lugares. Seguimos con el siguiente, Pepe, de fantasmas en esta ocasión. De fantasmas, sí. Bueno. Pues pasamos un poco como a una segunda fase, ¿no? del cementerio de Segovia. Es un libro muy curioso, Fantasmas del Mundo, en el que recopila tanto fantasmas de personajes conocidos, como de sitios que se ha querido ver o se han visto cementerios, todo acompañado de unas fotografías muy atractivas con algunos fantasmas que se ven. Y bueno, pues te viene, por ejemplo, desde las veces que se ha visto el espectro de Marilyn Monroe, de John Lennon, que hablábamos antes, de escritores, o sea, es como una especie de diccionario de personajes que se han visto por todo el mundo. La primera parte del libro. La segunda ya nos vamos un poquitín más a lugares donde han ido apareciendo pues todos estos casos de poltergeist. Sí, un poco casas encantadas, ¿no? O palacios encantados. Claro, casas o pasillos, iglesias, o sea, la verdad es que es un poco de todo. Y bueno, pues también hay, aunque parezca mentira, siempre hay un libro para cada persona, y con estos temas pasa exactamente igual. O sea, dices, ¿pero a quién le puede interesar los fantasmas del mundo? Hay muchísimos. Que antes decíamos, no, son 4 frikis, ¿no? O sea, hay muchas personas que se interesan un poco más por el más allá, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Siempre te tienes como esa inquietud. Sí, eso es, curiosidad. Y además que se ve muchísimo ahora, Pepe, cuando llegan estas fechas, como en todas las plataformas digitales o incluso haciendo esta misma sección, ¿no? Le dedicamos un tiempo especial y un espacio especial pues a estas historias de fantasmas. ¿Cuántas series, películas relacionadas con estos temas paranormales no estarán viendo ahora? Claro, Halloween. Claro, sí, exactamente. Yo creo que antes era más como un tema tabú. Parecía que la muerte o los fantasmas había que medio ocultarlos, y ahora realmente estamos ya abriendo, que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Normalizar, hablar con mucha más naturalidad de las muertes, de los fantasmas. Yo soy de los que pienso que yo creo en todo, pero prefiero verlo físicamente. O sea, yo no dudo de los ovnis o de los fantasmas, pero ojalá pudiera haber un ovni para decir, creo en los ovnis, pero porque los he visto, ¿no? Entonces, pues un poco con esto pasa un poco igual, depende mucho de la fe, de la creencia de cada uno. Bueno, pues seguramente aquí yo creo que hay dos polos opuestos, ¿no? Los fans de este mundo y los detractores, ¿no? Los que no quieren saber nada de este tema. Así que para los que sí, pues oye, que se lo apunten en esa lista ya extensísima que tenemos de recomendaciones. Además hay muchas veces como que hay que estar predispuesto, ¿no? Pues sí, te tiene que apetecer. Te tiene que apetecer coger el libro, y a lo mejor cuando estás leyendo oyes un portazo o alguien en la ventana que es de terciaria y dice, si es que ahí está. Madre mía, que no pase nada ahora. Claro, sí. Cuando terminemos el programa ya, sí, eso. Pues sí. Seguimos, Pepe. Seguimos. El siguiente libro, como no, Frankenstein, un clásico de la literatura de terror. Esta es una edición especial que, bueno, la he traído aparte del clásico Frankenstein, en el cual acompaña a Carlos Mayo, bueno, un biógrafo, un estudio preliminar fantástico de Mary Shelley, y un poco contando el porqué y cómo surgió escribir la historia de Frankenstein. La verdad es que es una novela, pues eso, de las que te ponen los pelos de punta, pero más encima, si te enteras después de leer esta introducción de cómo se produjo, ¿no? Estaban reunidos una noche pues un montón de escritores de la época conocidos, estamos hablando de finales del 18,
y pues Lewis, Baudelaire, o sea, 3 o 4 escritores de estos, y tuvo pesadillas. Y la pesadilla que tuvo Mary Shelley fue como un ser humano creado por un científico loco. Entonces, a través de esa pesadilla, luego empezó a dar forma a lo que en el futuro fue Frankenstein, un éxito sin precedentes tanto para la época como un libro que sigue llamando muchísimo la atención de lectores en la actualidad. Pues sí pasa con clásicos como Drácula, por ejemplo, ¿no? Cuántas películas, series, versiones, ahora vamos a conocer unas, el siguiente libro, conocemos o hemos visto de estas historias, de estos clásicos. Claro. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza El jovencito Frankenstein, que es otra versión distinta, incluso que mezcla el humor. Sí. También se usa mucho, ¿verdad? Totalmente. Y muchas veces con este tipo de novelas se ha considerado que es como casi literatura juvenil. Y sin embargo es alta literatura, o sea, alta literatura de terror, pero si la lees detenidamente tiene... No solo que tenga mensajes, ¿no? que lo transmite Mary Shelley, sino tiene muchos pensamientos interiores, ¿no? Sobre el más allá, sobre el futuro, sobre la humanidad, sobre en qué podemos llegar a ser, en qué podemos llegar a convertirnos, ¿no? Y estamos hablando de eso de 1800, ¿no? Entonces fue como una mujer muy avanzada también a su época. Sí, además mujer y escritora, así que... Sí, doble valor. Pues sí. Bueno, pues Frankenstein, también un clásico de este tiempo, y bueno, pues durante años y años lo ha sido y se seguirán haciendo versiones, yo estoy segura, porque son clásicos que no pasan de moda. Por supuesto, tanto versiones como adaptaciones, ¿no? Porque cada vez hay más. Antes en los institutos pues a lo mejor se dedicaban más pues a leer a los clásicos prácticamente, y ahora no, ahora ya hay muchos profesores que les gusta a lo mejor un chico de cuarto de la ESO, tercero de la ESO, ya con 15, 16 años, que te lean a Frankenstein o Colmillo Blanco de Jack London o Viaje al centro de la Tierra, que son novelas juveniles pero ya con alta literatura. Sí, entonces Frankenstein está ahí que se puede trabajar mucho sobre esta novela. Bueno, pues nos le apuntamos también para estos días o para después, ¿eh? No hay ningún problema, son libros que se pueden leer en cualquier momento. Eso es. Y el siguiente que tiene Pepe, que como ven pues es ligero, es de lectura rápida, ¿verdad? Sí. Sol de medianoche. Sol de medianoche. Que tengo que decir que creo que es una de las entregas más esperadas desde hace años. Pepe. Desde hace años, sí. La verdad es que la última novela de Stephenie Meyer, todos la conocemos, la hayamos leído, ¿no? Por la saga famosa de Crepúsculo, Luna Nueva, Amanecer, sí. Que luego hace poco han ido reponiendo otra vez en televisión las pelis y tal. Pues fue un poco el primer fenómeno en el que mezclaba lo que es el vampirismo con el amor, con la gente joven. Y bueno, pues en esta última novela, la verdad es que, como bien dicho, estuvo un librito ligerito de 800 y pico páginas. Para dedicarle un rato. Un ratín, sí. Pues da un cambio o sea, gira la historia, ¿no? Y da un giro fundamental. Y aquí el que cuenta la historia es justo el chico, el vampiro. Entonces, bueno, es una visión distinta, todo dentro de que es un amor muy profundo. Sí, un tipo Romeo y Julieta, pero mezclando pues eso, los vampiros y los hombres lobo, y bueno, seguro que en casa y todos lo conocen. Además, yo ya recuerdo, cuando empezaron a salir estos libros, que te contaba antes de comenzar la sección, cuando iba al instituto ya hace años, ya se hablaba de un libro que iba a salir en el que era el protagonista, el vampiro, el que contaba la historia, el que contaba su versión, y aquí le tenemos años y años después, o sea que... Exactamente, sí, según... Además, aparte de las reservas, como que parece que lo bueno se hace esperar, ¿no? Para los seguidores de estas sagas. También es verdad que Stephenie Meyer luego abre las puertas a muchos otros escritores también que fueron influenciándose de tal, y ha habido como unos cuantos años, ahora ya está la cosa, ha ido cambiando, ¿no? De muchísimas trilogías o libros dedicados un poquitín pues a este mundo de vampírico.
Pues sí, además un mundo vampírico que aquí es totalmente distinto, porque aquí cuando les da la luz del sol, pues no les pasa nada, brillan y se ponen fenomenales y estupendos. Esto es, pues bueno, la imaginación de cada escritor, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo, bueno, pues en esta novela, para los seguidores, vamos a ver qué cuenta, cómo lo cuenta, y sobre todo no se pueden quejar del entretenimiento que les va a deparar. Desde luego, y se añade alguna cosa nueva, no sé, pues algún estreno, alguna primicia. Bueno, pues seguramente algo. Pues sí, seguro que sí. Ya veremos. Para todos los seguidores, pues Sol de Medianoche también está disponible ya. Y ahora mismo pueden aprovechar para leérselo. Eso sí, si consiguen leérselo de aquí al Día de Todos los Santos, vamos. Pues bárbaro. Bárbaro. Hay que dedicarle tiempo, desde Pues luego sí. que sí. Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias a vosotros, de nuevo esta tarde. Nos vemos el martes que viene, porque oye, pues tenemos muchos festivos, ¿no? Muchos festivos, sí. El que hay que quedarse en casa, tenemos que decirlo también. Eso sí. Leyendo, ¿por qué sobre no? todo este fin de semana va a ser delicado, yo creo. O sea, este fin de semana de Todos los Santos, la movilidad, el puente, esas cosas, bueno. el temor que tenemos ahí detrás todos con los contagios, bueno, Pues sí. vamos a ir día a día. Hay que portarse bien, desde luego, que lo estamos haciendo muy bien, lo hemos estado haciendo muy bien, pero claro, pues es que la curva vuelve a subir porque en cuanto salimos un poquito, pues es lo que pasa. Así que un buen libro y plan de sofá y manta. Exactamente. Y a leer, que siempre Pues es sí. bueno. Pepe, muchas gracias. Nada, a ti. Nos vemos en Entre Libros y aquí en Plató. Nada, gracias a ti. Nos vamos a publicidad, son menos de 5 minutos y seguimos en directo en 8 Magazine, no se vayan. Ya estamos de vuelta, seguimos en directo, son casi las 5:15 de la tarde en 8 Magazine. Por San Frutos, ya han visto cómo se celebró este San Frutos atípico. Este fin de semana no solamente tuvo lugar el tradicional villancico, el himno a Segovia, también hubo otra sorpresa, la ordenación, la primera en más de 10 años de un diácono en la diócesis de Segovia. Se trata del primero de los 3 escalones en la ordenación sacerdotal. Él es Álvaro Marín y esta tarde está con nosotros. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Me imagino que estabas nervioso, ¿no?, ese día. Además, San Frutos, patrón Sí. de la diócesis, un día especial, un año distinto, ¿no? Sí, Y encima eres el primer diácono en más de una década. Sí, la verdad es que fue un día muy emocionante, pues por muchas cosas, ¿no? Pues por que después de todo un proceso de seminario, de formación, pues ves que ya llegas un poco a la meta, y luego el día que fue el día del patrón de la diócesis, y además pues también pues después de 10 años pues que llevamos sin tener ninguna ordenación, pues el ser el primero en tanto tiempo pues es también una responsabilidad y una... O sea, vamos, y también representa un poco de esperanza para la diócesis, ¿no? Pues después de tanto, pues a ver si podemos cambiar un poco la tendencia. Pues sí, además una persona joven, ¿no?, que le dé frescura también a la Iglesia, a la diócesis, ¿no?, y a todo lo que representa. Bueno, Álvaro tiene 24 24 años. 24 años. Cuéntanos un poquito de dónde viene tu vocación religiosa, cómo empiezas, ¿no?, a estudiar y cómo llegas hasta este punto. Muy bien, pues yo he recibido siempre de mis padres una formación pues cristiana, religiosa, somos pues una familia católica, ¿no? Y pues entonces siempre las cosas de la Iglesia y la fe pues las hemos vivido con mucha naturalidad. Y luego conforme pues iba avanzando y iba pues creciendo, ¿no?, a esto de los 16 años por ahí, pues empecé a pensar que la vocación sacerdotal podía ser una opción real para mí. Pero bueno, al principio lo pensaba un poco así como, bueno, pues puede ser, pero tampoco tiene por qué ser, ¿no? Pero veía que era una idea que se me había grabado en la mente y que no se me iba, así que también, pues porque tenía el ejemplo de mi párroco, pues que lo veía, pues no sé, su forma de vida, la forma de vida del sacerdote, me impactaba mucho, el celebrar la misa, el estar tan unido a Cristo, ¿no? Pues ¿Te llamaba la atención? Me llamaba la atención, así que ya como veía que esto no se me iba, pues decidí hablar con él, preguntarle a ver cómo iba esto del seminario, cómo uno sabe si tiene que ser cura o no. Y me habló de unas convivencias que había en aquel entonces en Segovia, que se llamaba Seminario en Familia, que era una vez al mes pues reunirse con un grupo de chavales para pues discernir si puede ser tu vocación al sacerdocio o no. Entonces yo empecé ahí a ir, en primero de bachillerato más o menos, bueno, en primer bachillerato, y bueno, empecé con mucha ilusión diciendo esto es lo mío, esto ya está, ya he encontrado mi camino, pero bueno, luego pues
vinieron varias dudas, empecé a salir también con una chica, pues porque... Pues, lo normal, lo normal. Y dije, bueno, esto ya, lo del sacerdocio era una chorrada, ya esto no, yo quiero llevar una vida normal. Pero pues yo estaba muy bien con la chica con la que salía, estaba muy a gusto y pues me apetecía estudiar alguna carrera normal, pero la idea del sacerdocio pues no se me iba y seguía ahí. Total, pues que al final pues hubo un hecho que me marcó mucho, un sacerdote que atropellaron, don Ignacio, que era párroco de San José, que tenía pues relación con mi familia y le tenía pues yo mucha admiración y aprecio. Pues eso me hizo otra vez, como me dio un zurriagazo, ¿no?, dentro, y me hizo recapacitar y al final pues retomé la decisión de entrar al seminario. Bueno, me han gustado varias cosas de las que has dicho, Álvaro, y además yo he ido mirando también entrevistas que ya has concedido a otros medios. Dices, y se lo has dicho también a nuestro compañero Nacho, que estuvo contigo este fin de semana, pues lo que acabas de decir ahora también, ¿no? Bueno, pues oye, yo me empecé a interesar por la vocación religiosa, por esta enseñanza, por ser sacerdote algún día, pero luego, pues bueno, era joven, empecé a salir con una chica, ¿no? Y bueno, pues al final, pues como todos los jóvenes, ¿no?, que a veces parece que tenemos claro lo que queremos, pero pues oye, nos desviamos un poquito, luego ya nos volvemos a decidir, ¿no? Y yo creo que, oye, pues al final tu naturalidad, ¿no?, y tu sinceridad se agradece, el que digas, oye, pues es que a mí me gustaban las chicas, yo empecé a salir con una chica y dije... me gustan. Te gustan, claro. Efectivamente. Pero claro, ahora ya esto es serio, esto no es un capricho, ya has tomado tu decisión. Sí, esto de hecho ya el domingo en la ordenación diaconal ya es cuando uno ya se compromete definitivamente a permanecer célibe, es decir, a pues, renunciar a formar una familia por algo que para mí es mayor, es un amor más grande, que es el de Dios. O sea que convencidísimo. Convencidísimo. Estás. Oye, ¿y se lo has comentado a esa chica con la que estabas saliendo también? Sí, ¿La ves? ¿Tienes relación con ella? Sí, claro, bueno, de hecho vino a la ordenación a acompañarme y todo, o sea, mantenemos una buena relación, sí. Qué bien. Oye, ¿y qué te dijo cuando le diste esta notición? Porque claro, yo me imagino que... ¿Seguís juntos o lo habéis dejado? Cuando yo entré al seminario, bueno, pues fue después del fallecimiento del sacerdote, pues fue cuando yo pues tuve esa vuelta a pensar no más en serio en la vocación y pues vi que tenía que hablar con ella y por lo menos pues dejarlo para poder aclararme. Para empezar una vida nueva. Sí, ¿no? y bueno, y tanto pues ella como yo pues nos lo tomamos, vamos, a mí no me gustó en ese momento dejarla porque no era un problema de la relación, sino que era pues eso, otro amor que tira más. Bueno, desde luego tienes que sentirlo, ¿no?, para poder tomar esa decisión tan importante, dejar a alguien, ¿no?, con el que estás y con el que dices, pues oye, me gustaba estar, pero bueno, pues sentía un amor más grande, ¿no?, era el amor hacia Dios y bueno, pues hacia eso quiero dedicarme. Bueno, pues ya has dado ese primer paso, lo diste, como decíamos, en ese día de San Frutos y también has dicho otra cosa interesante en alguna entrevista y es que, oye, yo no soy ningún bicho raro, yo soy un chico normal que, oye, ¿por qué no voy a poder compatibilizar, ¿no?, mi juventud y, bueno, pues con esta nueva etapa que comienza en mi vida? Sí, exactamente, yo me considero un chico normal, lo único que he tomado una opción, pues... conforme a lo pues, que he sentido que Dios me pide, pero vamos, yo luego tengo mis aficiones, tengo mis amigos, me gusta salir a tomar cañas, me gusta jugar a la Play solo y con mis amigos, ver series, todo ese tipo de cosas, el fútbol, todo. Qué bien, qué bien. Oye, ¿cuáles son esas aficiones, aparte de todo lo que nos has dicho, de jugar a la Play, salir con tus amigos, pues oye, lo que hace un chico de tu edad, ¿no? Sí, pues bueno, pues más allá de eso, pues no sé, pues también me gusta la lectura, pasar tiempo con, pues bueno, es que tampoco, no mucho más tampoco de lo que he dicho. Ajá, bueno, oye, no está nada mal. Álvaro, cuéntanos cuáles serán los próximos pasos. Hemos dicho este primer paso de diácono, ¿no? Es el primero de otras etapas, ¿no?, otros pasos que tienes que ir subiendo también en el escalafón, ¿no?, para convertirte en sacerdote. Exactamente. Bueno, este es el primer paso ya dentro de lo que es el orden, porque antes hay otros dos pasos, que son un rito de admisión, que se te reconoce como candidato oficial a las órdenes, luego un rito de acolito al lectorado, que es, bueno, te instituyen como pues, servidor del altar, como un monaguillo oficial, por así decir, y lector oficial para hacer las lecturas, pero este ya es el primer paso del orden, que es cuando que es ya lo primero definitivo. Después, por derecho de la Iglesia, tienen que pasar 6 meses mínimo, hasta que yo pueda ser ordenado sacerdote y a partir de ahí, pues a partir de los 6 meses, pues ya fijaremos fecha, iremos hablando con el obispo y con los responsables y a ver cómo va la cosa.
¿Cómo es un diácono? ¿Cómo es ahora mismo tu vida? Es decir, ¿qué cosas puedes hacer ya dentro de la Iglesia y cuáles no? Para que entendamos un poco cómo es, ¿no?, esta etapa ahora mismo que estás viviendo. Pues bueno, lo propio del diácono es ser como imitar a Jesucristo, sobre todo en la dimensión de servidor, es decir, el tema de la caridad, de estar con los enfermos, pues con la gente más desfavorecida. Eso es lo más propio del diácono, de dedicarse a ese servicio más totalmente, ¿no? Y luego también a nivel litúrgico y pues del sacramento, pues puedo oficiar bautizos, puedo asistir matrimonios. Tengo una parte también específica en la misa, ¿no?, que pues hago, pues puedo leer el Evangelio, predicar, decir la homilía incluso también. Y puedo bendecir objetos o bendecir, pues como puede bendecir un cura. Menos de celebrar misa y confesar y el sacramento de la unción, pues puedo hacer prácticamente todo ese resto de que cosas. eso podrás hacerlo ya una vez seas ordenado sacerdote, ¿no? Exactamente. Bueno, pues oye, ¿cuánto estamos aprendiendo también ahora mismo de lo que significa ser diácono? Bueno, como hemos comentado, todavía te queda un tiempo de formación. Ahora mismo, como decíamos, este pasado fin de semana hemos celebrado San Frutos, un tanto atípico. Te ha tocado también a ti ahora mismo un momento difícil, convulso, en el que mucha gente también necesita de toda esa ayuda que nos acabas de decir, ¿no? Necesita que le echen una mano, pues bueno, nuestros mayores, mucha gente que lo está pasando mal. Sí, exactamente. Hay mucha gente pues que está muy sola o muy, pues también todo el tema de la pandemia, el confinamiento, pues a nivel, no solo a nivel de la salud física, sino que a nivel de la salud psíquica y también espiritual, pues algo que afecta mucho, ¿no? Pues estar encerrados, el miedo, el tal, pues también nosotros como, bueno, yo como diácono y nosotros como iglesia, pues tenemos que aportar un plus, ¿no? Es decir, darles una esperanza, sobre todo la esperanza que nos da Dios, ¿no? ¿Qué le dirías, Álvaro, a los jóvenes, sobre todo, ¿no?, como es tu caso? Porque claro, estamos hablando de que en más de una década no ha habido ningún diácono, ¿no?, en la diócesis de Segovia, no se ha ordenado a ningún diácono nuevo. Por tanto, estamos hablando, en tu opinión, de una falta de fe, de una falta a lo mejor de la Iglesia, de cómo se hace llegar a los jóvenes. ¿Cuál crees que puede haber sido el problema, ¿no?, para esa falta, ¿no?, en esa década de gente joven como tú, pues que quiera dedicarse a esta vida? Pues yo creo que ahí el diagnóstico es muy difícil, porque yo creo que hay muchas causas, ¿no? Pues porque ahora en la sociedad priman otros valores, se valoran antes otras cosas que lo espiritual, ¿no? Y eso pues afecta naturalmente a la fe. Y yo creo que es un problema sobre todo de falta de fe en general, porque lo de las vocaciones es un síntoma más de lo que yo creo que estamos viendo, porque en las iglesias pues tampoco se ven gente joven que asistan como laicos. Entonces yo creo que la raíz está en esa falta de fe antes que la falta de vocaciones. Y luego, pues claro, pues se prima mucho lo material sobre lo espiritual. Nos pensamos, pues muchas veces yo creo que nos pensamos que vamos a estar aquí eternamente y entonces no nos planteamos otras cosas, como qué hay después, qué sentido tiene la vida, por qué estamos nosotros aquí. Y yo creo que pues eso habría que planteárselo. Y también pues una falta de reflexión filosófica, yo creo que está en la raíz de todo esto, ¿no? Hay muchos factores. ¿Qué le dirías así a jóvenes como tú que digan, pues oye, o que les pasara como a ti, ¿no? Pues a lo mejor les llama la atención dedicarse a esta vida sacerdotal o simplemente, pues oye, mis padres me llevaban a misa, por ejemplo, pero yo he dejado de ir porque, pues no sé, he perdido la fe, ¿no? O me he centrado más en otras cosas. ¿Qué les dirías para que volvieran a confiar en la Iglesia y, por qué no, pues tomasen una decisión como la que has tomado tú, Álvaro? Bueno, pues es muy difícil porque, claro, habría que hablar con ese... Para ver cada caso, ¿no? Para ver cada caso, exactamente. Pero bueno, yo les diría que yo creo que estamos aquí, que no somos fruto de la casualidad, que la vida tiene un sentido y pues que, claro, pues así en resumen, ¿no? Pero que Jesús es el que nos enseña cuál es el sentido de nuestra vida. Y a alguien que se esté planteando la vocación, pues le diría que no tenga miedo, que lo vea como una opción real, no como una locura, y que, bueno, pues que mediante la oración y el discernimiento con un sacerdote pues experimentado, ¿no?, que le pueda ayudar, pues lo vaya viendo poco a poco y sin miedo. Álvaro, cuando culmines ya toda esta etapa, estos escalones que todavía te quedan por subir, ¿dónde te gustaría quedarte? ¿Aquí en Segovia? ¿O te gustaría ver un poquito mundo y a lo mejor volver más adelante? ¿O cómo funciona? ¿Es posible hacer eso? Bueno, en principio uno se incardina, yo ya por la ordenación estoy incardinado en la diócesis de Segovia, es decir, yo pertenezco a esta diócesis y me debo a esta diócesis y al obispo. Entonces, mi intención, claro, pues con las iglesias que hay aquí es quedarme aquí. Aunque bueno, en un futuro, pues si la Iglesia me pidiera, yo qué sé, prestar un servicio temporal fuera o lo que, pues ya habría que verlo. Pero de momento mi intención es servir aquí en Segovia. Quedarte. ¿Y una parroquia que te gusta especialmente o a la que crees que puedes...? Bueno, no, de momento no
no sé, la que haga falta. En la que puedas pueda hacer más falta. estar, ¿no? Y hacer más falta. Álvaro, pues gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena y muchísima suerte en este camino valiente también que has decidido emprender. Que te vaya muy bien y sobre todo te seguiremos y estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Un placer. Pues así casi terminamos nuestro programa de hoy. Nos vamos a ir ahora hasta el Archivo Histórico Provincial a ver qué nos espera en este tesoro oculto del mes de octubre. Darles, como siempre, las gracias por habernos acompañado un día más en 8 Magazine en directo y les veo mañana a partir de las 4 y 5 de la tarde. Disfruten y cuídense mucho. Adiós. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bienvenidos de nuevo al Archivo Histórico Provincial de Segovia. Y como de costumbre, todos los meses vamos a presentar otro documento. Hay que tener en cuenta que el archivo es consecuencia directa de la propia desamortización de Mendizábal. El problema de los expedientes de desamortización es que hay muchísimos que están perdidos. No llegaron hasta nosotros y entonces hay lagunas en la información que nos da el proceso de desamortización en la provincia. Sin embargo, lo que sí que han llegado, además en una serie absolutamente continua y además paralela, porque tenemos dos grupos de libros, que es lo que vamos a presentar, unos procedentes de la intervención de la Delegación de Hacienda. La intervención lo que hacía era justificar los ingresos que se recibían y por otro lado el otro era la tesorería, que era la que hacía los pagos y efectuaba los ingresos o los pagos. La ventaja de estos libros frente a los expedientes son mucho menos vistosos, son mucho menos, digamos, plásticos a la hora de describir, pero mantienen la serie completa. Empiezan a aparecer hacia 1823, 1824 y duran todo el proceso hasta 1925. Los libros continúan, lo que pasa es que ya se dejaron de vender bienes desamortizados. ¿Qué es lo que aparecen en estos bienes? Pues tenemos dos grupos. En estos de aquí, los ingresos que recibía la Delegación de Hacienda por la venta de determinadas tierras, por ejemplo este de aquí, son ingresos por la venta de bienes nacionales, que es como se denominaron a los bienes desamortizados, y esta por los ingresos que se producían no por el bien en sí, sino por la renta que producía. Y en el otro sentido, en el otro grupo de libros, lo que tenemos son las transmisiones que se hicieron de estas propiedades, de forma que cada vez que cambiaban de propiedad se pagaba un impuesto, y ese impuesto queda recogido en los libros de Hacienda. Si uno quiere estudiar el proceso de desamortización, lo que tuvo muchísima importancia, porque lo que hizo fue generar la nueva estructura actual del territorio, de forma que las tierras que habían pertenecido a la Iglesia, a los municipios, pasaron a manos privadas y estas a su vez se fueron transmitiendo por herencia o por ventas sucesivas. El problema es que hasta 1863 no existe el registro de la propiedad, con lo cual hacer este seguimiento cuesta mucho más trabajo para la primera parte del siglo XIX. A través de estos libros es un trabajo de investigación muy minucioso y muy pesado, pero se puede recuperar esa información. Importancia que tiene que, por otro lado, aparte del conocimiento de este tipo de deudas, lo que tenemos es el problema de una cosa que nos sigue acusando y que está al día, estamos todos los días oyéndolo en el telediario, que es el problema del déficit público y la deuda contraída. Es el mal endémico de la Hacienda española. Entonces, la situación de deuda pública que existía en la provincia también queda reflejada a través de estos libros. Entonces, digamos que podemos hacer dos tipos de
trabajo de investigación o de conocimiento de la situación de la provincia. Por un lado, los cambios de propiedades y por otro lado, el déficit público y la deuda existente en el erario público. Yo diría que si los calificaría de algo es de trágico. Y de trágico por dos sentidos. O sea, cuando uno mira el nivel de deuda era astronómico, y por otro lado, cuando uno mira lo que pasó con determinados bienes desamortizados, y no hay nada más que pasearse por determinados monasterios, conventos, como puede ser Párraces, Santa María de la Sierra, los dos que están en el Duratón, a uno se le cae el alma a los pies pensando en la pérdida patrimonial que se produjo a raíz de esto. Pero para entender esa pérdida patrimonial hay que pasar por este seguimiento del intercambio de propiedades. Y eso es lo que vemos en estos libros, que son muy poco vistosos, pero muy ricos en información. Podremos enseñárselo en el archivo de forma un poco más privada estos días debido al COVID, entre el martes 13 de octubre y el día de noviembre, que también es martes. Muchísimas gracias y esperamos volver a vernos el mes que viene.